ustedes ahora sí desde una mejor locación, porque aquí sí tengo garantías yo, porque desde aquí debería yo transmitir. Lo que pasa es que vieran que por quedarme en el edificio en donde tengo mi oficina, pero de ahí me parece que la señal no es, evidentemente la señal no es muy buena, y entonces pienso que eso es lo que incide en la recepción que ustedes tienen y que tantas molestias me causa para poderme comunicar. Yo les pido sinceramente que una disculpa, porque en verdad es ya varias veces, un par de veces me ha pasado, y sin embargo sigo confiando en que de ahí la señal mejore, pero es evidente que no va a mejorar. Hoy les quisiera pedir, son las 6 de la tarde con 20 y feria de minutos en mi reloj. Y aunque hoy la clase se termina a las 7, les recomendaría yo tener un poquito más de paciencia, es decir, obviamente robarle un poquito de tiempo a la siguiente clase, si es que fuera de su interés lo que yo les comparta a continuación, que creo que sí, porque tiene relación directa con lo que nosotros debemos evacuar en el examen que vamos a tener en la fecha del día, creo que es 22. Si yo no estoy mal, fíjense que ahorita al consultar el calendario, me doy cuenta que los exámenes empiezan para ustedes el día 14, luego hay examen el día 16 y el día 17, 18. Todavía tendríamos la clase del día 17 con ustedes, si la programación va como debe ser, pero pues previendo que no fuera así, entonces vamos a tratar de darles lo más corrido posible el contenido de lo que me interesaba compartirles, a fin de que ustedes vayan al examen parcial de la mejor manera, es decir, con la información que mm, puedan interpretar mejor. Yo creo que está de más que les pregunte a estas alturas si se escucha, porque aquí sí veo yo que se mueven las barritas del sonido. Entonces, confiando en que sí se me escucha y que estamos aquí presentes los que debemos estar, tengo yo 56 personas. Me parece que sí se escucha, salvo, me parece que don Ricardo me dice, sí, sí se escucha, ¿verdad? Sí, Entonces, licenciado, sí se le escucha. vamos a seguir. Fíjense que lo que les quiero yo compartir, y qué bueno que nos pudimos conectar, porque en este momento les voy a dar instrucciones precisas para que, como dijera aquel que les conté, el que tenga oídos para oír, que oiga, porque en esto pueden encontrar ustedes las respuestas para su examen segundo parcial, que es el que vamos a tener en la fecha del día 22, me parece. Miren, les voy a compartir mi pantalla y aquí de mi pantalla van a ver ustedes este ejercicio. A que se mira, ¿verdad? ¿Sí se ve mi escritorio? Sí, Lick, sí se ve. Sí, Sí, licenciado. entonces aquí pueden observar ustedes que hay unas cuestiones que estoy viendo y que le estoy quitando, porque a mí me interesa que ustedes, oye, es 10. A mí me interesa que ustedes piensen un poquito en este ejercicio. Se los iba a poner en un formulario de esos de Google, pero como era incierto, si ya ven como las comunicaciones, así como me pasó y de repente no lo recibían o algo pasaba, no lo iban a tener, entonces preferí que de esta manera algo primitiva podamos hacer el siguiente ejercicio. Les reitero que en el examen, en el test, van a encontrar ustedes una serie muy parecida a esto, es decir, un caso. Bueno, van a encontrar por lo menos dos casos. Uno relacionado con el ejercicio de las acciones
que les dije yo que podían encontrar en el libro, en la parte conducente del libro de Derecho Romano, aquel que hemos platicado. ¿Se recuerdan de eso? Ese libro que les decía yo que es de la doctora Elisa Sandoval y que les anuncié que lo podían encontrar en cualquiera de sus ediciones. ¿Se acuerdan de eso, sí o no? Sí, Lick. Entonces tienen básicamente la noción de que en la parte conducente, cuando se habla de las acciones y de la clasificación de las acciones, ustedes deben estudiar la clasificación de las acciones únicamente estas, en atención al derecho que protege, en atención al derecho que se persigue, en atención al derecho del cual se origina, en atención a las personas que pueden ejercitarla y en atención al plazo. Son como 5 hojitas esas, porque ya ves tú que es bien cortito, pero sí hay que leerlo para poder solucionar el problema. Porque en el examen parcial van a encontrar ustedes un caso exactamente con esta estructura. No el mismo caso, pero con la misma estructura. Lo que va a cambiar a lo mejor es la situación que se plantea, pero la estructura va a ser la misma. ¿Qué quiere decir? Fíjense, ¿qué ven ustedes aquí en la pregunta número 1? Vamos a obviar cualquier cosa que diga aquí. Cualquier cosa que diga en el enunciado, ahorita la vamos a obviar, es decir, que ahorita no nos interesa lo que diga el enunciado. Nos interesa que interpretemos, porque es lo que quiero transmitirles. Muchas gracias, Lucía. Que me acaban de traer aquí un cafecito porque ya venía yo. Entonces, les decía, lo que hay que interpretar es que solo hay 2 preguntas. Aquí está la 1 y la 2. Esta 2 tiene 5 cuestionamientos también. Entonces, en realidad son 5 preguntas. Y con esta 6. Pero la número 1, ¿qué es lo que se pregunta aquí? Lo ven en amarillo. ¿Cómo se denomina la acción que ejercita? Aquí en este caso se llama Ursus la persona, pero va a haber una persona que siempre va a ejercitar la acción. En el cualquiera sea el caso que se les presente, siempre esta va a ser la pregunta, ¿cómo se denomina la acción? Porque a mí lo que me interesa que ustedes comprendan es que en esta pregunta número 1 se les está preguntando por el nombre, porque por eso dice cómo se denomina. Lo que yo trato de averiguar ahí es el nombre de la acción, no cómo se clasifica, no qué clasificación tiene, sino el nombre de la acción. Así, por ejemplo, veamos en este ejercicio que ahorita sí le vamos a quitar sus cosas esas y veámoslo sin color. Se lee que Ursus acude en compañía de Octavio, a quien nombra solemnemente ante Marcus, el encargado del órgano jurisdiccional, y ante Nixon, para solicitar que se obligue a este último, es Nixon, al pago de 2,000 sestercios, como decir 2,000 quetzales, ¿verdad? Porque sestercios era la moneda de ellos, que le otorgó en préstamo, mutuo se lee ahí, mutuo. Quiere decir que es un contrato a 10 meses. Dicho préstamo lo otorgó hace un año y el deudor, ¿quién es el deudor aquí? Ya sabemos que es Nixon, ¿verdad? No ha pagado desde que cumplió con la segunda cuota. Entonces, ¿cómo se denomina la acción que ejercita Ursus? Bueno, aquí quisiera yo conocer su opinión, mis distinguidos amigos. ¿Cómo se denomina esa acción? Pues habría que leer estas clasificaciones y qué acciones son las que aparecen
en cada una de ellas. Así es como se solucionaría. Pero como yo comprendo que ya nos pasó un poquito de tiempo por estos accidentes que tuvimos, al menos en la edición de mi librito viejo que yo tengo, siempre esta acción la encuentro yo referida dentro de la clasificación del derecho que se protege. Porque en atención al derecho que se protege, la acción puede ser in rem o acciones reales. Lo ven ustedes, al menos en mi página, en mi librito 105. Eso se refiere cuando se está tratando de proteger derechos absolutos respecto de cosas que corresponden a sus titulares. Derechos estos que deben ser respetados por todos, básicamente como el derecho de propiedad, ¿verdad? El derecho de propiedad, de posesión sobre cosas. Y B, se lee ya en la siguiente página, acciones impersonae o acciones personales. Que las acciones personales son las que sancionan obligaciones nacidas de contratos, cuasi contratos y de la mayor parte de los delitos. Por medio de estas acciones, el demandante ejercita un derecho de crédito o de obligación frente al demandado, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de estas acciones impersonadas están la acción redivitoria, por medio de la cual se exige la responsabilidad de un vendedor que entregó la cosa defectuosa. En el problema que ustedes ven aquí, ¿ven ustedes que haya la entrega de alguna cosa defectuosa, que haya existido compraventa, que haya existido algún negocio en el que se dé una contraprestación? Les pregunto, porque ahora, Sí, ustedes que ven ahí, yo no veo que ahí haya existido compraventa ni la entrega de alguna cosa en mal estado, No, hay una obligación, no, licenciado. ¿verdad? Entonces esa obligación, como mencionan ustedes, ¿de qué proviene esa obligación, mi estimado amigo? Del contrato de mutuo. Del contrato de mutuo, perfecto. Y entonces ahí encaja perfectamente cuando ustedes ven en la literal B de esa misma acciones bona fidei, ex fide bona o actio fiduciae, que todas están relacionadas con asuntos contractuales. Entonces, ¿cuál sería? En atención a eso que hemos leído, vemos que efectivamente el nombre de la acción, miren, ya sería mucho pedirles que me ubiquen una de las tres esas, porque ahí hay tres nombres: acción bona fidei, ex fide bona y acción fiduciae, pero con que me pongan bona fidei, yo ya sé que ustedes ubicaron la situación. Entonces, vamos a ponerle el lo que es correspondiente, como si lo estuvieran llenando ustedes, el nombre de la acción es lo que uno busca, pero ya vieron que uno debe leer. Por supuesto, aquí, ¿cómo dijimos que se llama? Acción bona fidei, porque, y hay otras más, ¿verdad? Si ustedes me ponen los demás nombres, pues no importa, pero ahí está. Ese es el nombre de la acción. Ya resuelto la primera interrogante, podríamos pasar a tratar, obviamente, de solucionar la número 2. Antes de eso, les quiero hacer la observación que en el examen, como yo sé que no van a poder ustedes llevar su libro ni sus fotocopias, porque básicamente yo sé que mucha gente no compró el libro, entonces, o que tiene libros viejitos, y no vaya a ser que, como hay unos culebras ahí que mis compañeros que entran a cuidar y no permiten que sacar libros ni nada. Entonces yo, para evitarles un mal rato, mejor que nadie entre su libro. Yo lo que voy a hacer es ponerles, por ejemplo, aquí supongamos que no sabíamos
cuál era el nombre de la acción, ¿verdad? Entonces vamos a ponerlo en blanco y yo, digamos, la pregunta, si fuera este el examen, les voy a poner aquí. Acción bona fide. Por ejemplo, B, acción pauliana. C, acción redivitoria. ¿Verdad? Como si fuera esta. Aquí me faltó poner C, va. Bien, ahí está, C, acción redivitoria. D, ninguna es correcta. Así va a venir. Entonces ustedes, obviamente, los que leyeron van a poder identificar cuál es la acción. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Así va a Sí, ser. licenciado. Sí, licenciado. Entonces no van a tener necesidad de llevar el libro porque ya han leído ustedes y ahí van a estar las cosas. No se trata de adivinar, sino que el que ha leído va a poder establecer, ¿verdad? Entonces ya se sabe que aquí ya no van a tener que escribir nada porque van a ustedes únicamente ¿a qué? Van a tener que o elegir, digamos, a subrayar una de esas, ¿verdad? Y tal. Y entonces ya se sabe. Bueno, igual va a pasar con estas otras. Responda qué clase de acción es la que ejercitó Ursus atendiendo a los criterios de clasificación que a continuación se enuncian. En atención al derecho que protege, ¿ustedes cómo lo verían ahí? Ya vimos, porque de ahí sacamos el nombre, ¿verdad? Es una acción. Acción impersonal. Exactamente. Es una acción impersonal o acción personal, si quieren ustedes ponerlo en castellano, está bien. Si quieren Sí, ponerlo así en es. español. Acciones personales. Entonces ahí quedaría la situación. Ahora, si nos venimos a el derecho que se persigue con cómo está, ya se dan cuenta ustedes que este es el mismo orden que aparece en el libro de las acciones y entonces me refiero a la clasificación y en atención al derecho que se persigue, como lo que se está viendo es una acción personal que persigue recuperar un dinero que se había prestado, entonces evidentemente la acción es rey persecutoria, ¿verdad? Porque ahí solo aparecen en la clasificación de las en atención al objeto que se persigue, solo aparecen rey persecutorias, penales, que ya vimos que esta no es, y mixtas, que en esta clasificación de atención al derecho que se persigue, esta subclasificación de mixtas se refiere a que las acciones tengan vinculado aspectos penales o de sanción con aspectos civiles. Entonces nunca va a ser esta porque aquí no miramos nada penal. Regularmente van a ser siempre persecutorias, rey persecutorias. Ahora, en atención al derecho del cual se origina, ¿qué sería lo que pondrían ustedes, mis distinguidos amigos? ¿Sería el Jus Civili? Acciones civiles. Muy bien. ¿Por qué saben ustedes eso? Porque en realidad es una acción civil. No es jus civili, sino que es una acción civil porque se desprende precisamente del jus civili. Y entonces hay que ponerle civil. ¿Verdad? Una acción civil. Así es porque acciones civiles es la clasificación que aparece ahí en atención al derecho del cual se originan. Como no viene, no deviene esta acción de ninguna decisión de algún magistrado, que sería la del derecho honorario, pues claro, por eliminación sabemos que viene del ius civili.
Ahora, en atención a la persona que puede ejercitarla, ¿qué ponemos? ¿Ese don Ursus será algún miembro o personaje del Estado o qué? ¿Verdad que no? Entonces sabemos que en atención a la persona que puede ejercitarla, aquí el interesado de recuperar su plata es este señor Ursus. ¿Y él qué es? Es un particular. Entonces es una persona privada. Quiere decir que la acción es Privada. privada, Mm. ¿verdad? Y en atención al plazo que existe para ejercitar la acción, fíjense bien, ¿qué pondrían ustedes? Fíjense que ya vimos que esta es una acción civil, no es honoraria. Porque si fuera honoraria, por defecto, todas las acciones, fíjense mis estimados amigos, todas las acciones que son devenidas del derecho honorario son temporales, porque existía la premisa legal de que esas acciones devenidas de las decisiones de los pretores, de las decisiones de los magistrados, prescribían en un año. Entonces quiere decir que solamente existía un año para el ejercicio de la acción. Esas son acciones Temporal. temporales. Pero aquí, como viene del derecho civil, porque aquí ya lo vemos que dice, ya lo pusieron ustedes, ¿de cuál se originó? Del derecho civil. Y como no hay plazo para el ejercicio de la acción, ¿por qué? Aquí ustedes ven en el ejercicio, léanlo conmigo, que la obligación estaba a 10 meses, pero se refiere al contrato, no al ejercicio de la acción. Esto era el plazo del contrato, pero una vez, ya sea que se haya caído en incumplimiento de las obligaciones, el plazo del contrato no es el que se pregunta aquí. Aquí lo que tenemos que ver es si todavía se está en tiempo para ejercitar la acción y no hay ningún impedimento para hacerlo. Porque si fuera una acción honoraria, sí sabríamos que estaría limitada al plazo de un año. O si aquí de una vez dijera que solamente el plazo para, ¿verdad? Ya era para ejercitar la acción fuera de tal tiempo, entonces sí. Pero entonces aquí, ¿qué acción ponemos finalmente? ¿Qué es una acción? Temporal. Acciones temporales. Temporal. No, hombre, no es temporal, Acciones perpetuas. Es perpetuo. es perpetua, porque, como les repito, aquí el plazo es el plazo del contrato, pero es diferente decir el plazo por el cual se pactó el contrato a decir el plazo que existe para el ejercicio de la acción en virtud del incumplimiento del contrato, ¿verdad? Es distinto. Entonces es perpetua. Ahora, les decía yo una cosa, mis distinguidos amigos. Ya ven que esto es un caso que nos ha servido para ilustrar la aplicación de las acciones que eran nominativas o que eran, ¿cómo se llaman también? Típicas, porque hasta en el juicio formulario, hasta la etapa clásica del derecho romano, las acciones estaban nominadas. Una vez culmina la etapa clásica y el procedimiento formulario desaparece, viene el nuevo procedimiento que se llama cognitorio y una nueva época del derecho romano que es la época posclásica. Allí, ya en esta nueva época del derecho romano, es la época posclásica y el procedimiento es cognitorio, las acciones ya no tienen esa nominación porque la acción se va a convertir en un derecho genérico de pedir justicia. Ya no tendría el particular que ir a buscar si la acción estaba considerada nominada
así o clasificada como vemos aquí en el edicto del pretor, sino que cualquiera que se sentía agraviado podía ir y pedir acción. Eso es porque la acción en el procedimiento cognitorio se vuelve un derecho genérico como lo tenemos actualmente nosotros. Nosotros no necesitamos ver si hay nominada una situación jurídica que se pueda acoplar. Nosotros, si nos sentimos ofendidos en nuestros derechos, vamos de una vez y presentamos una demanda, una denuncia, una querella, según fuera el interés. Porque la acción en Guatemala, ahorita en el siglo XXI, la acción es un derecho de la persona, ¿verdad? Un derecho genérico de pedir justicia. Eso va a pasar. Pero volvamos a esto del caso. Lo que les quería yo también relacionar es que si ustedes toman nota, uno de este mismo caso puede sacar diferentes preguntas. Por ejemplo, aquí, ¿qué juicio correspondería iniciar en el caso este que estamos nosotros analizando? ¿Qué juicio correspondería a... Ay, perdón. ¿Qué juicio correspondería iniciar si el magistrado da la acción y tiene lugar el juicio durante la etapa clásica del derecho romano? ¿Qué juicio corresponde iniciar? Juicio privado. Juicio privado. Ala, ustedes Privado. están, miren, las otras secciones no se enteraban ustedes. Así es, esa es la respuesta, es el juicio privado. Va. Ahora, procesalmente, fíjense, ¿qué papel desempeña Octavio? ¿Qué es, pues, en el proceso de este señor Octavio? ¿Qué papel desempeña? El actor. Octavio, fíjense ustedes aquí, ya leen ustedes. Ursus acude en compañía de Octavio, a quien nombra solemnemente ante Marcus, el encargado del órgano jurisdiccional, y ante Nixon, para solicitar que se obligue a este último, a Nixon, al pago. Entonces, ¿quién se presentó ante el encargado de la jurisdicción? Octavio. No, Octavio, no. Ursus. Ursus. Marcus. Ursus dice aquí. Lean conmigo. Ursus acude en compañía de Octavio, a quien nombra solemnemente ante Marcus. Entonces, ¿este Octavio qué es? Representante. Es un representante, pero ¿qué tipo de representante? Cognitorio. Un Cognitor. representante legal. Cognitor se llama. Es un representante de las partes, en este caso de Ursus, pero ¿qué cargo, qué representación ejercita? La respuesta correcta es cognitor, no cognitorio es el proceso, pero él es un cognitor, ¿verdad? Ya saben ustedes que vimos las representaciones en el juicio privado durante la etapa clásica y vimos que ahí aparecía el cognitor, que para ser cognitor, ¿cuál era el requisito? Ser nombrado solemnemente, ¿verdad? Y ahí está cumplida la situación. Ante, dice el adversario, aquí está el adversario que es Nixon. Entonces, claro, vemos que Octavio es un cognitor. Ahora, para solicitar que se obligue a este último al pago de 2,000 sestercios que otorgó en préstamo, aquí es donde nosotros vemos que esto era un contrato mutuo a 10 meses. Ahora, ¿qué otra pregunta podríamos decir? Este Marcus, ¿qué es aquí? ¿Qué papel procesalmente juega Marcus? Un pretor. ¿Verdad? Pretor. Ante Marcus, porque él es el encargado del órgano jurisdiccional. Es el magistrado pretor. Muy bien, ya vamos, ustedes están bastante bien. Ahora, este Marcus da la acción, supongamos, y dirige a las partes para que se elabore la fórmula y se nombre al juez correspondiente y queda agotada la etapa in iure. ¿Qué etapa procesal es esta? En la que el señor Marcos ha guiado a las partes hacia esa
fórmula y a nombrar el juez. ¿Qué etapa, qué actividad procesal, cómo se llama a esta Dare. actividad procesal? Bueno, el que Marcos dé la acción sí sería dare, ¿verdad? Porque sería el decreto dare. Pero el momento procesal en el que él otorga la acción y dirige a las partes y quedan selladas con atestiguamiento de testigos, ¿cómo se llama? Litis contestatio. Muy bien, es la litis contestatio. Muy bien, así es. Es la litis contestación o la litis contestatio. Miren, antes de que siga avanzando el tiempo, ahorita son las 6:55 minutos. Yo sé que ustedes tienen otra clase a las 7. Si ustedes consideran, porque es importante su otra clase, que se tienen que separar, está bien que se separen de la clase, no tengan pena. Yo quisiera, sin embargo, solicitarles que se quedaran un poquito más, porque de ahorita ustedes también tienen el interés de poder recibir esta instrucción que ya ve que van a venir en el examen. Así que considero importante, pero hechas las salvedades del caso, quisiera que siguiéramos viendo esto. Ahora, fíjate qué dice aquí, el juez. Fíjate qué dice aquí, el juez. Fijaos bien que ahí están esas palabritas. Luego de recibir y valorar las pruebas, decide hacer lugar, es decir, dar la razón, tener como probada la pretensión de Ursus. La pregunta sería, ¿cómo se denomina a la decisión del juez por la que declara su decisión a favor de este Ursus? ¿Cómo se denomina? Sentencia, ¿no? Muy bien, sería la sentencia, porque ya es el juez, el particular, el que la enuncia, ¿verdad? Así es la situación. Entonces, ya ven ustedes que este casito, pues lo he presentado de esta manera, pero pienso que les van a venir dos casos. Uno específicamente sobre las acciones con esta misma estructura, no que sea el mismo problema, pero la misma estructura. Y ustedes van a tener aquí los nombrecitos. Igualmente aquí abajo van a aparecer en cada una de estas, van a tener ustedes una literal, digamos que subrayar para que ustedes únicamente la subrayen, pero no vayan a ir a adivinar. La cuestión es que yo les pido que por favor lean la clasificación de las acciones. Y ahí están los nombres de las acciones y su clasificación, y así las van a poder identificar perfectamente en el examen. ¿Qué otra cosa podríamos avanzar ahora para efectos prácticos del día del examen? Tengo yo el compromiso de enviarles, porque ahorita las partes de la fórmula, ¿verdad? Que es lo que no les he mandado y se los había ofrecido. Se los voy a pasar a través del Classroom. Una vez que termine esto, ya mañana ustedes lo van a poder bajar del Classroom en formato PDF, lo que tiene que ver con la fórmula y las partes de la fórmula. Vendrán unas 3 o 4 preguntas de eso nada más. Ahora bien, de lo que sí me gustaría hacer un énfasis, y por eso les pedí que se quedaran, es acerca de las diferencias que existen con las características estas. Esta es la situación que más me interesa a mí, también porque hasta aquí viene el examen. Hasta las Licenciado, perdone. Sí. Fíjese de que le estaba consultando al licenciado que nos da métodos y él nos da unos minutos más. Solo me consulta cuánto tiempo más sería para que él nos pueda esperar en el curso siguiente. Miren, es que yo no sé, yo calculo que no me llevará ni 10 minutos hacer esto, pero si alguno de ustedes tiene el interés, yo no tengo óbice en que ustedes vayan con su curso de métodos.
Porque No, se le dije, es pueden que separar. si nos interesa recibir lo que falta de este curso, por eso le hice la consulta yo al siguiente licenciado. Bueno, pues yo no sé, tú mira, yo espero, no te podría decir, lo que voy a evacuar es esta y esta. Estas son las 3 cosas que les tengo que compartir ahorita. No sé, no creo que me lleve más de 10 minutos, pero en realidad a mí no me gusta hacer compromisos con terceros. El compromiso que estoy haciendo es con ustedes. Si a ustedes quieren estar aquí, pueden quedarse. Yo no les estoy obligando, ni les estoy poniendo ninguna sanción, pero no quiero hacer yo compromisos con terceros o que ustedes hagan compromiso en mi nombre con alguien, porque no es esa la intención. Yo aquí les estoy compartiendo, como quien dice, una noción de su interés. Entonces, estas son las características esenciales del procedimiento cognitorio que lo diferencia mucho del previo procedimiento que se llama formulario. Por ejemplo, en el nuevo procedimiento, mira tú, y hay otra cosa, todavía nosotros tenemos una clase antes de estar en exámenes. De hoy en 8 todavía tenemos clase, me parece, porque ustedes no tienen examen el jueves. Entonces sí podríamos vernos en forma presencial, así que no hace falta que ustedes hagan compromisos con el profesor. Características esenciales del procedimiento cognitorio. En el nuevo procedimiento, es decir, el cognitorio, ya no hay acciones típicas. Es decir, todo esto que hemos visto, que la acción se llama acción bona fide, que se llama acción redivitoria, que se llama acción perpetua, que se llama acción pauliana, todo eso ya no existe porque se convierte en el procedimiento cognitorio en la etapa posclásica. La acción se convierte en un modo general de pedir justicia, ¿sí? Como pasa actualmente con nosotros. Nosotros no tenemos que estar limitados a una nominación específica, simplemente si sentimos, si consideramos que se ha vulnerado un derecho o que tenemos un derecho subjetivo, vamos ante los tribunales, ante un juzgado y demandamos, denunciamos o nos querellamos contra las personas que tengamos interés, ¿verdad? Entonces, el actor, desde entonces, ya no tiene que elegir una acción entre la lista de posibles acciones ofrecidas en el edicto del pretor, sino simplemente acude ante el funcionario judicial competente y le pide que resuelva una controversia, como pasa hasta hoy con nosotros, ¿verdad? Solo buscamos que el juez tiene competencia para conocer, ni modo, una acción, por ejemplo, de filiación, ¿eh? En que se está peleando la filiación de un menor, no la va a ir a poner la persona a un juzgado de lo penal o a un juzgado laboral. Tiene que buscar la competencia correspondiente, ¿verdad que sí? Buscará un juzgado de primera instancia de familia, por ejemplo. O si se quiere cobrar un pagaré, o si se quiere recuperar un dinero, ejecutar por el incumplimiento de un contrato de mutuo, la persona sabrá que tiene que ir a un juzgado civil, no va a ir a un juzgado penal. Y de la misma manera, si hay un delito porque le robaron algo, no va a ir a un juzgado laboral, no va a ir a un juzgado civil, va a ir a un juzgado penal a pedir acción. Así que así se convierte a partir del procedimiento cognitorio. La acción es un modo general de pedir justicia. Ahora, ¿qué otra cosa pasa en el procedimiento cognitorio? Ya no hay bipartición del proceso. Ya vieron que en el proceso formulario y también en el procedimiento de las acciones de la ley, el juicio privado tenía 2 partes. Una primera parte que no tenía nominación y una fase de juicio en el proceso
de las acciones de la ley, en el procedimiento de las acciones de la ley, en la etapa arcaica. Y luego, en la etapa clásica, en el procedimiento formulario, también había 2 etapas. Estaba partido en 2 el proceso. Una etapa que se llamaba ante el pretor también, solo que ya tenía nombre, etapa in iure se llamaba, y luego una segunda etapa de juicio propiamente que se llevaba ante el juez, por eso se llamaba etapa apud iudicem. Pero ahora, en el procedimiento cognitorio, ya no hay esa partición, ya no es de 2 partes el proceso porque conoce un mismo funcionario judicial desde la demanda, desde la petición de acción hasta la sentencia, ¿verdad? Esa es otra. La solución de los conflictos, es decir, o la jurisdicción, también se considera como parte de la acción pública del Estado. Entonces, ya ves tú que como pasa hasta hoy día, toda la función jurisdiccional la absorbe un organismo de Estado, porque en el caso de los países modernos, de los estados modernos, ya ves tú que regularmente existe división de funciones y hay un organismo judicial que tiene esa potestad de conocer, de administrar justicia, de hacer cumplir las leyes, y desde entonces pues se vuelve parte de la administración pública la justicia, aunque fuera una cuestión de interés privado, que sea una situación entre familias, que sea una situación de dinero, de préstamos, de bienes, no importa, relacionada con la propiedad, con la sucesión, con la familia, pero si hay litigio entre particulares, de todas maneras tienen que ir ante un órgano del Estado, es lo que se dice. Y entonces, como ya todo es público, desaparece la posibilidad de que convengan las partes para definir la fórmula y elegir a un juez. Ya eso de elegir ellos los jueces no se va a poder, y mucho menos ordenarle en qué manera decida el juicio, en qué manera pronuncie su sentencia. Eso desaparece obviamente. Y la citación del demandado, que daba tantos dolores de cabeza durante la etapa clásica, también desaparece, porque ahora la citación del demandado ya no la tiene que ir a hacer el particular para anunciarle la acción al que pretende demandar, que era un marrón, ya ves que tenía que hacerse acompañar de su cognitor para que no lo mataran tal vez. La in jus vocatio, que es la citación a juicio, ahora la hace el Estado, ya notifica, como pasa hasta hoy. Ya ves tú que llevas una demanda ante el órgano jurisdiccional y el Estado es el que se encarga de comunicar las resoluciones que llaman a juicio. Así pasa hoy día. Entonces, también existe que una vez hecho el emplazamiento, es decir, la notificación, informado el demandado de que ha sido efectivamente requerido a juicio, demandado por alguien, tiene que presentarse. Si no se presenta, pues se sigue en rebeldía. También el trámite en el procedimiento cognitorio, el trámite deja de ser oral y se vuelve desde entonces escrito. Esa es una característica que permanece hasta hoy, porque todos sabemos que hasta hoy el procedimiento, los procesos civiles son esencialmente orales. Alguna actividad procesal, como la declaración de los testigos o la declaración de partes, se pueden ventilar oralmente, y habrá en los juicios orales precisamente una audiencia en la que se ven las caras, se hace saber a las partes de sus derechos y tal, pero es breve y todo es esencialmente escrito desde entonces. Y esta es una pregunta que es de examen. Contra las sentencias de los jueces inferiores, aquí en el procedimiento cognitorio,
En el procedimiento cognitorio, fíjate bien que te lo repito 3 veces, en el procedimiento cognitorio, contra las sentencias de jueces inferiores se puede apelar. ¿Por qué? Porque ya hay jueces superiores. Y en todo caso, recordate tú que el titular en el procedimiento cognitorio, el titular de la jurisdicción, el que manda en la jurisdicción, el que tiene el poder de la jurisdicción, es el príncipe, es el emperador. Y él es el que nombra a todos los funcionarios judiciales que pueden llevar incluso la denominación de pretores, pero ya no son magistrados como en la etapa formulario o en la etapa de acciones de la ley. Ahora son empleados, son funcionarios públicos y podrán llamarse pretores, como por ejemplo existía el nombramiento ese de el pretor de la urbe, el pretorio de la urbe, pero ese es un juez, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, contra las sentencias de los jueces en este procedimiento cognitorio, contra las sentencias de jueces inferiores se puede apelar ante superiores. Ya se puede apelar. Les pregunto una cosa para que quede clara. En el procedimiento formulario, en la etapa clásica, ¿las sentencias eran apelables o no? No. No. No, ¿verdad? No, licenciado. No, porque no habían jueces superiores y el particular, el jurisprudente, que era el que actuaba como juez, únicamente había sido nombrado por el encargado de la jurisdicción para cumplir con la responsabilidad de juzgar. Pero la delegación de su autoridad era la misma, no habían jueces superiores. Y la sentencia en el procedimiento formulario era definitiva, no importa que el juez fuera particular. En cambio, aquí en el cognitorio, como el juez ya no es particular, sino es un funcionario judicial, y hay jueces superiores, incluso antes, al principio del procedimiento cognitorio, el príncipe conocía de todos los procedimientos de principio a fin, ni que fuera superhombre, pero tenía su cancillería imperial. La cuestión es que después se consideró que mejor él iba a nombrar funcionarios judiciales y nombrar, por decirlo así, jueces de primera instancia y nombra jueces que conocen en segunda instancia para que se pueda apelar. Entonces así queda la situación. Y en cuanto al sistema de pruebas, que es esto último, se admite en el cognitorio que el juez pueda allegarse prueba, es decir, que pueda investigar, que pueda pedir más pruebas que las que han ofrecido las partes. Ese es el principio inquisitivo, porque el juez puede investigar, puede pedir prueba. En cambio, se recuerdan ustedes que en cuanto al sistema de pruebas, en el procedimiento formulario, el juez no podía pedir nuevas pruebas, tenía que trabajar únicamente con las pruebas que ofrecían las partes y a aquel principio se le denominó principio dispositivo. Dispositivo. Ahora, en cuanto a la valoración de la prueba, en el procedimiento cognitorio, el juez tiene que limitarse al valor que la ley le da a las pruebas, porque la ley ya le pone una determinada valoración a cada prueba, por eso se llama prueba tasada. En cambio, allá en el procedimiento formulario, el juez sí podía, en el formulario sí podía el juez valorar según su opinión las pruebas. Y ese principio, ¿cómo se llamaba? Principio de libre valoración, propio del procedimiento formulario. Bien, aquí nos quedamos, mis estimados amigos. Les agradezco profundamente el favor de su atención.
su paciencia y la diligencia. Ojalá que estos 40 puntotes que se juegan, como no son solamente los 40 puntos que devienen ¿se acuerdan ustedes que hay un examen que vale 40 puntos? Como no, pero en nuestro caso ya dijimos que ese formato de test, ¿cuánto va a valer? 30 puntos. ¿De dónde salen los otros 10 puntos? De los trabajos que hemos hecho. De los laboratorios, y hoy su asistencia a esta clase, como me queda a mí la conexión, la bitácora de su conexión, les cuenta como si hubiera sido el laboratorio. O sea que tuvimos ¿cuántos laboratorios? 3. 3, ¿verdad? 3. Muy bien. Entonces, 3 laboratorios, y si son de 10 puntos, serían como a 3.33 cada laboratorio. Al de hoy, que fue más difícil, le vamos a poner 4 para que a los otros anteriores, que son de 3, ¿verdad?, sean 10 puntos cabales. Entonces, nos vemos el próximo jueves. Ojalá, yo sí voy a llegar, porque a ustedes yo no sé, pero como entre clases, entre exámenes se supone que sí hay clases. Por allá voy a estar el próximo jueves para evacuar alguna duda y últimas consultas. Y por hoy ya los dejo que se vayan y los despido oficialmente. Y sí me recuerdo de que les debo enviar su texto vinculado con la fórmula y sus partes, que es lo que les he ofrecido. Que tengan feliz noche y con permiso. Buenas noches, licenciado. Gracias, muy amable. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Feliz noche, muchas gracias.